Cuando estamos haciendo fotografía de paisajes, uno de los elementos que más utilizamos a la hora de componer nuestra foto, muchas veces sin darnos cuenta, son las líneas. Y es que la línea es uno de los elementos visuales más fuertes de los que disponemos en la naturaleza para ayudarnos a dar más interés a nuestra foto. Y si además contamos con varias líneas que conducen al mismo punto, dispondremos de una herramienta infalible para conducir la atención del espectador. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a la otra. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes. Para que entendamos el concepto de líneas convergentes, utilizaré el que seguramente sea el ejemplo más recurrente para esta técnica, las vías de un tren. Si nos colocamos sobre las vías del tren y miramos en la dirección de las vías, comprobaremos cómo las dos vías tienden a juntarse según se alejan en el horizonte, hasta perderse en el infinito, donde se unen en un punto. Realmente sabemos que las vías transcurren paralelas, pero el efecto óptico que se produce es que las líneas convergen en un punto. Si hacemos una foto a las vías del tren y la enseñamos a alguien, la reacción natural de cualquiera que vea la foto será siempre la misma: seguir con la vista las vías en la dirección que convergen. Este efecto se va a producir siempre con cualquier ejemplo de líneas que transcurran paralelas. Una posibilidad es, sobre el ejemplo de las vías del tren, situarnos en el centro de las líneas convergentes, haciendo que el punto de unión de las líneas se pierda en el infinito, hacia el centro de la fotografía. Otra opción es situarnos a un lado de las líneas convergentes, de modo que éstas crucen la fotografía. Un buen recorrido sería que partieran de una de las esquinas inferiores y fueran a converger en la esquina superior opuesta, cruzando toda la foto. Tanto la ubicación simétrica como la diagonal crea un impacto bastante fuerte en la imagen, aunque las líneas diagonales están más asociadas a la idea del movimiento. Después de las líneas podemos trabajar el flujo. El flujo es el modo en que la mirada del espectador se desplaza de una parte a otra de la fotografía. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como en esta imagen, o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería de ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen. El flujo crea la ilusión de movimiento. Las líneas diagonales se consideran generalmente más dinámicas, mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más estáticas. La regla del movimiento es otra regla básica a aplicar en la composición de la fotografía. Tiene aplicación en aquellas fotos dotadas de movimiento. Un mal encuadre puede desmerecer una fotografía difícil de conseguir. La regla es muy sencilla y nunca debemos de perderla de vista. Para aquellas fotos que deseen transmitir movimiento de objetos o sujetos, los elementos en movimiento deben de entrar en la fotografía, es decir, deben estar a uno de los lados de la fotografía, dejando mayor espacio en la dirección del movimiento. A veces un reencuadre con un programa de edición nos puede solucionar el problema. Los colores siempre dicen algo. Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas, amarillos forman parte de la gama de colores cálidos. Los azules, verdes y violetas forman parte de la gama de los colores fríos. Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que los rojos son más temperamentales.
El color tiene una importancia determinante en la composición. Podemos hacer composiciones basadas casi exclusivamente en el color. En un capítulo aparte trataremos sobre la teoría del color. La teoría de los números impares. Parece existir una percepción especial de los números impares en fotografía, y en especial de los grupos de 3 elementos. Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento. Con 2 elementos, una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática. Y con 4 elementos pueden resultar demasiados para distribuir. Por algún motivo especial nos gusta el número 3. En fotografía suele funcionar la agrupación de 3 elementos como centro de interés. La regla de los impares no es tan popular ni comúnmente aceptada como la regla de los tercios o la regla del horizonte en composición. Existe un factor de belleza especial asociado a las composiciones con un número impar de elementos. Tal vez sea la sensación de desequilibrio. No lo sé, pero lo cierto es que funciona. Vemos aquí un ejemplo. Tenemos esta imagen con 4 molinos. Reencuadramos la imagen eliminando el molino de la derecha. Sin duda la composición es más agradable y los molinos, que son los que pretendemos enseñar en nuestra imagen, adquieren muchísima más fuerza. En la mayoría de las ocasiones, cuando hacemos fotografía, tendemos a rellenar todo el encuadre con el objeto elegido como punto de interés. De hecho, esta es una de las recomendaciones más básicas de composición en la fotografía. Hay una excepción a esta sugerencia, la aplicación del espacio negativo. El espacio negativo es un elemento compositivo que nos permite reforzar el tema de una imagen. Se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos dentro de una fotografía, normalmente a un lado. Consiste en mantener un fondo uniforme, sin elementos que distraigan, situando el centro de interés en alguna parte de la fotografía. Al mantener este fondo uniforme, la vista se dirige al centro de interés, al igual que si nos hubiéramos acercado con el zoom al objeto fotografiado. Conseguimos identificar rápidamente cuál es el tema de la fotografía, realzando el motivo. Utilizando el espacio negativo podemos transmitir sensaciones de soledad, aislamiento o calma. Algunas de las imágenes más típicas donde se utiliza este recurso son, por ejemplo, una planta en medio del desierto, una roca en el mar, etc. La clave de un uso correcto del espacio negativo es eliminar del fondo cualquier elemento que distraiga. Está enfrentado a la regla de composición consistente en rellenar todo el encuadre. Las curvas en S son también un elemento muy recurrente en fotografía. Transmiten sensación de movimiento y ayudan a conducir la mirada. En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en S en nuestras fotografías. Una carretera, un camino, el curso de un río, son elementos visuales muy potentes que dan interés a la imagen. Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes. Cualquier elemento que encierre el centro de interés nos permitirá marcar la foto dirigiendo la atención hacia el elemento deseado. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas. Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés. Gracias a la profundidad de campo podemos ayudar al espectador a situar de manera más fácil el centro de interés de la fotografía. Manteniendo el centro de interés nítido y borroso el resto, permitimos al espectador la ubicación rápida de lo que para nosotros era el centro de interés al hacer la fotografía.
La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. La profundidad de campo depende de varios factores: la distancia al sujeto, la distancia focal de nuestro objetivo y la apertura del diafragma. De todos estos factores, el más directo es la apertura del diafragma. Depende de la apertura que utilicemos, con ella conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo. La fotografía tiene solo dos dimensiones. La profundidad de campo otorga a la fotografía la ilusión de una tercera dimensión, la profundidad. Manteniendo unas zonas nítidas y otras borrosas, ayudamos al espectador a entender la distancia al objeto. En esta imagen se ha dado una sensación de profundidad desenfocando las flores del fondo. La profundidad de campo de nuestra foto será mayor cuanto más cerrado esté el diafragma del objetivo, o lo que es lo mismo, cuando tenga un número f mayor. Así, una fotografía tomada desde un punto con el mismo objetivo a f16 tendrá mayor profundidad de campo, más zona nítida, que otra tomada con el mismo objetivo y desde ese mismo punto con una apertura de f4. Para adquirir conocimientos de composición, os recomiendo observar obras de maestros de la pintura y de otros fotógrafos influyentes.